Hola, buen día. Me llamo Daniela Robles, soy una investigadora en el IUNAM y hoy me encuentro muy contenta de poder platicarles un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Quiero agradecerles a los organizadores de las jornadas de informática en salud por la oportunidad. Y bueno, hoy quisiera hablarles acerca de este proyecto que titulamos Buscando las causas del cáncer de piel en los genes. Este es un índice de las cosas que me gustaría hablarles en esta presentación. Primero, un poco acerca de la genómica del cáncer y cómo podemos investigar el cáncer desde este punto de vista. Después, un poquito más sobre el tipo de cáncer en el que nos hemos enfocado más en el laboratorio, que es el melanoma acral. Un poco después del proyecto que estamos haciendo en México y en colaboración con otros instituciones tanto nacionales como extranjeras para estudiar este problema y finalmente algunas conclusiones. Ok, entonces para empezar un poco de genómica del cáncer. Ok, entonces, bueno, como todos sabemos, nuestras células todas tienen un genoma y, bueno, estas células pues tienen que actuar en conjunto, junto con muchas otras células dentro de un tejido para hacer funciones, ciertas funciones biológicas, ¿no? Y entonces trabajar en conjunto con un mismo fin que beneficia al organismo y entonces con esto pues se puede vivir y las funciones biológicas pueden continuar, ¿no? Entonces, muchas de estas funciones que las células tienen que hacer en colaboración con otras y por sí mismas están coordenadas dentro del genoma que tiene cada célula, como decíamos, ¿no? Entonces, el genoma, pues, es una molécula o un conjunto de moléculas que tienen una secuencia que quizá hemos escuchado todos, A, C, G, T, una combinación de estas letras, está densamente empacado en cada una de estas células. Y bueno, leyendo estas secuencias es que podemos nosotros encontrar genes, por ejemplo, diferentes secuencias que controlan la producción de ciertos genes que luego pueden ser proteínas y de esta manera pues se coordina todo para que se logren estas funciones. ¿No? Ahora, porque este genoma es muy importante para las funciones de las células, pues están en constante actividad, se transcriben, se genera ARN, las células se dividen, hay copias de este ADN y entonces es una entidad que está en constante cambio, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, realmente es muy estable a través del tiempo la secuencia, pero está siempre sufriendo alguna actividad bioquímica, ¿no? Entonces, dado esto, los genomas tienden a acumular mutaciones con el tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si vemos una evolución de cómo se ven estos genomas a través de la vida de un individuo, pues vemos que, por ejemplo, comenzamos nosotros bueno, un genoma en un óvulo fertilizado, es el genoma que heredamos de nuestro padre y nuestra madre, y mientras avanzamos en la vida, pues algunas mutaciones comienzan a acumularse en algunas células. ¿No? Por ejemplo, esto puede ser por algún proceso mutacional intrínseco, por ejemplo, que tengamos variantes en ciertos genes que ayudan a la reparación celular, perdón, a la reparación del ADN, si hay algunas variantes que hacen más o menos eficientes estos procesos, pues esto va a afectar la tasa de acumulación de mutaciones, ¿no? Y entonces vamos a empezar a acumular una que otra mutación pues en la edad en edades tempranas. Después, pues mientras continuamos, podemos ahora agregar exposiciones de estilo de vida ambiental, por ejemplo, si fumamos, si nos exponemos mucho a la luz ultravioleta, y estas son otras exposiciones que sumadas a las intrínsecas también van a comenzar a causar mutaciones en nuestros genomas. Y si esto continúa, por ejemplo, puede ser que alguna de estas variantes caiga en un gen que sea importante, por ejemplo, pues para la reparación del ADN o para procesos de división celular y entonces se haga, por ejemplo, un fenotipo mutador, o sea que se empiecen a acumular mutaciones mucho más rápido porque esos principios de salvaguardar el genoma pues ya están desactivados por estas mutaciones. Y finalmente, si ese proceso continúa, entonces podemos llevar a un cáncer
tardío, ¿no? O sea, bueno, primero un primario y luego un tardío, que después, si nosotros tratamos, por ejemplo, con agentes quimioterapéuticos, eso puede todavía causar más mutaciones, ¿no? Entonces, realmente todo esto nos lleva a, bueno, hay un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida de estas células en las que estas mutaciones se acumulan y si se conjuntan, digamos, esta serie de eventos, entonces nos puede llevar a la formación de un tumor. ¿No? Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que el genoma es muy importante para pues, para el desarrollo del cáncer. Entonces, por lo tanto, si estudiamos el genoma, esto nos puede ayudar a identificar los procesos por los cuales sufre el cáncer. Entonces, ¿de qué manera hacemos esto generalmente en esta área? Pues tomamos una muestra de tejido normal, que se le llama normal por ejemplo, una de sangre, si estamos estudiando otro tipo de cáncer que no está en la sangre, o de saliva, porque ese es el que se considera el genoma constitutivo, ¿no? Y luego podemos tomar una muestra de tejido tumoral y bueno, identificar esos cambios, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos lo que encontramos en el tejido normal y lo que encontramos en el ADN del tejido tumoral, entonces podemos identificar nuevas mutaciones que se ganaron en el tumor y que potencialmente son las que están ayudando a ese tumor a crecer, ¿no? Entonces, nosotros podemos después identificar los genes en los que caen y mapearlos en diferentes procesos biológicos para identificar qué es lo que realmente está haciendo que esos tumores o ese tipo de cáncer que estamos estudiando crezca. ¿No? Ahora, ¿cómo lo hacemos realmente en el laboratorio, ya que estamos estudiando esto? Pues usamos máquinas de secuenciación, en este caso la foto que ven aquí es de Illumina, pero hay de muchas otras marcas, compañías. Estas máquinas generan estos archivos que tienen las secuencias de estos ADNs con calidades, nosotros podemos procesar eso, comparar aquí, por ejemplo, el genoma normal, el del tumor, ver los cambios que se manifiestan en el tumor, mapear eso a diferentes genes y finalmente a un proceso biológico, ¿no? Entonces, este es el principio un poco de genómica del cáncer, por qué es importante el genoma en el desarrollo del cáncer y cómo lo estudiamos en el laboratorio. Ahora, me gustaría hablarles un poquito sobre melanoma acral, que es el tipo de cáncer que estudiamos un poco más profundamente en nuestro laboratorio. Entonces, primero, ¿qué es el melanoma? Bueno, el melanoma es el tipo más agresivo de cáncer de piel, ya que causa aproximadamente el 75% de las muertes por cánceres dermatológicos, aunque constituye realmente cerca del 4% de todos los cánceres dermatológicos, ¿no? Entonces, realmente es el que causa la mayoría de las muertes y por tanto se considera el más agresivo. Su célula de origen son los melanocitos. Em, Esto quiere decir, son células que están en la capa basal de la epidermis. A ver, creo que aquí puedo mover esto para que lo vean. Si nosotros vemos esta estructura, digamos, tridimensional de la piel, vemos que se divide en tres capas. Si vemos las dos superiores, la epidermis y la dermis, y hacemos un zoom in aquí en la frontera entre la epidermis y la dermis, vemos dónde viven los melanocitos, ¿no? Que están en la capa basal de la epidermis. Y la función principal de los melanocitos es proteger a la piel de los daños de la luz ultravioleta, ¿no? De los daños al genoma que puede causar la luz ultravioleta. Entonces, cuando detecta la luz ultravioleta, producen melanina y la melanina es capaz de absorber esos, digamos, sí, los componentes más dañinos de la luz ultravioleta y entonces así proteger a las células, ¿no? Esa es su función principal. Por supuesto, si hay exceso de radiación ultravioleta, entonces pues se generan mutaciones en los melanocitos y eso puede llevar a un melanoma, un cáncer de estas células y aproximadamente el 90% de los melanomas son causados por exceso de radiación ultravioleta. El otro 10% es causado por la genética, ¿no? Es variaciones en diferentes genes que son importantes para el ciclo celular, por ejemplo, y son considerados melanomas familiares. Ahora, la incidencia de este tipo de melanoma ha aumentado durante los últimos 40 años. Esta gráfica que ven aquí es de Estados Unidos, pero esto se repite, por ejemplo, también en México y en muchos otros países. Y esto se cree que se debe a dos razones principales. Una es que ahora, en los últimos años, somos mejores para detectar el melanoma, lo cual quiere decir que ahora lesiones tal vez más tempranas son diagnosticadas como melanoma, lo cual contribuye a los números que se ven ahora, pues sí, más grandes. Y también
que ha habido un cambio en el comportamiento de las personas en los últimos 40 años, en las que es más común ahora ir a solearse, digamos, a las playas o ir a vacacionar por unos días y exponerse a la luz ultravioleta, ¿no? Lo cual contribuye a que se desarrolle este tipo de cáncer. Y finalmente, de importancia para nosotros también en México es que es altamente resistente a quimioterapia si se detecta o se trata en etapas tardías. Y ya como, como les voy a platicar pronto, este tipo de melanoma es detectado más tardíamente, el que nos interesa. Y esto es importante porque aunque hay otros tratamientos disponibles, por ejemplo, algunos tipos de inmunoterapia, estos no están, digamos, tan fácilmente disponibles a la población por su costo. Son tratamientos muy caros, y entonces la mayoría de los casos todavía son tratados con quimioterapias, lo cual pues en muchos casos no es efectivo, ¿no? Entonces esto es importante para nosotros y por qué estudiamos el melanoma. Ahora, como en muchos tipos de cáncer, pues existen varios tipos de melanoma. Aquí les pongo los 5 subtipos principales. Los primeros tres que ven aquí a la izquierda, extensión superficial, nodular y melanoma lentigo maligno, están asociados a la luz ultravioleta, exposición al sol generalmente, y bueno, difieren en sus características, como pueden ver aquí, o sea, extensión superficial, como su nombre lo indica, pues está más horizontal, digamos, se extiende superficialmente antes de invadir la piel, la dermis. Nodular, pues se extiende verticalmente mucho más rápido, y el melanoma maligno suele surgir en la piel de personas de edad avanzada, generalmente en la cara, que está expuesta crónicamente al sol. Y estos son los más comunes en individuos de ascendencia europea, ¿no? Ahora, existen otros dos subtipos llamados el mucoso y el lentiginoso acral, que son más raros, son de poca frecuencia en estas poblaciones, y como su nombre lo indica, el mucoso pues surge en las mucosas, porque también hay melanocitos ahí, ¿no? De nuestro cuerpo, y el lentiginoso acral es el que nos importa por ahora en esta plática, porque es en el que nos enfocamos. Ahora, ¿qué características tiene este melanoma lentiginoso acral? Bueno, su nombre se refiere, primero, acral es la localización, ya que surge en las palmas de las manos, plantas de los pies y bajo las uñas. Esto es, son las extremidades, acral. Lentiginoso se refiere a su patrón de crecimiento, relacionado a un lentigo o a una lenteja. De ahí viene su nombre. Ahora, su diagnóstico puede ser confuso o erróneo, ya que en muchas ocasiones puede confundirse con cosas como pie diabético, por ejemplo, que es muy común, al menos, por ejemplo, en México, mucho más común que este tipo de enfermedades. Y entonces por eso les decía que es diagnosticado mucho más tardíamente que a lo mejor otros tipos de melanoma, ¿no? Porque se puede confundir con otras condiciones. Ahora, como les decía, pues es un subtipo considerado raro de melanoma, ya que solamente es del 1 al 8% de los diagnósticos en individuos de ascendencia europea. Y bueno, su genoma, perdón, es diferente al de los otros tipos de melanoma, ya que esos otros tipos de melanoma están dominados por mutaciones CAT, que son las causadas por luz ultravioleta, y mutaciones en los genes BRAF, NRAS y NF1, ¿no? Estas son características de los melanomas causados por la luz ultravioleta, y es diferente en el melanoma lentiginoso acral. Ahora, ¿por qué también nos interesa estudiar este tipo de melanoma? Pues porque es el tipo más común en México, como pueden ver en esta gráfica que nos muestra por total de casos de melanoma la fracción que corresponden a cada uno de estos subtipos. Como pueden ver en México, pues casi la mitad son acral lentiginosos en color rojo, pero también es el más común en otros países de América Latina, de África y de Asia, ¿no? Y está poco estudiado, como no es muy común en países como Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. eh, Se ha dejado, digamos, se ha quedado rezagado, y no sabemos mucho ni sobre sus causas. No está relacionado con la luz ultravioleta, no está relacionado tanto con las mutaciones que les dije ahorita de BRAF, NRAS, NF1, que se sabe de los otros tipos de melanoma. Y entonces, bueno, es un subtipo que está pobremente estudiado, y es por eso que también nos motiva a estudiarlo en el laboratorio.
Ok, ahora me gustaría contarles un poco sobre lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Ahora, por el tiempo, solo les puedo contar acerca de estudios genómicos en lo que estamos haciendo en ADN, pero también estamos estudiando los transcriptomas y las proteínas, ¿no? Porque queremos abordar este problema desde muchos ángulos. Entonces, bueno, para estudiar su genoma, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero pues necesitamos colectar un grupo de muestras, ¿no? Entonces, para esto nos aliamos con el Instituto Nacional de Cancerología, que está en la Ciudad de México, y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en la Ciudad de León, para invitar a pacientes que tienen este diagnóstico de melanoma lentiginoso para formar parte de este estudio, ¿no? Y esto se hace por cuando van a consulta de seguimiento, ya que como es un tipo de cáncer poco común, es difícil o tomaría mucho tiempo formar una colección prospectiva, ¿no? Entonces, empezamos invitando a pacientes que ya habían tenido una cirugía y que su tumor estaba guardado en tejido, como tejido fijo en parafina, a formar parte del estudio y si ellos aceptaban, donaban una parte de saliva, una muestra de saliva, perdón, y su tejido tumoral en tejido en parafina para que lo pudiéramos estudiar. Ahora, cuando esto sucedía, pues había una curación manual de la información clínica de cada paciente. Esto es importante porque hay mucha información de cada paciente y en muchos casos, pues tenemos que uniformizarla porque es información que se ha colectado pues a través de muchos años, por ejemplo, y tiene a veces ciertos campos que hay que llenar o que hay que actualizar, ¿no? Entonces eso ha sido a cargo del doctor Cristian Molina, que es investigador postdoctoral en nuestro grupo en colaboración con Mireya Cisneros y el doctor Alfredo Hidalgo del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México. Y finalmente, ya que tenemos eso, pues llevamos a cabo la extracción de ADN y la secuenciación por exoma completo de estas muestras de tumor y normal, como veíamos en la introducción. No, entonces, hasta el momento hemos reclutado a más de 200 pacientes en este estudio. Esto hace uno de las colecciones más grandes que conocemos de este tipo de cáncer. También hemos generado datos de exoma completo para todos estos pacientes y de transcriptoma, como les decía también. Y bueno, todavía estamos haciendo el análisis de datos porque para ustedes que estudian bioinformática y se han estudiado genomas, pues es complejo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que cuidar. Hay que hacer muchos tipos de análisis bioinformático, por ejemplo, cambio de número de copias, identificación de mutaciones, anotaciones de diversos tipos. Hay que hacer revisiones por contaminación, y revisar que no haya intercambios de muestras hasta lo que podamos nosotros asegurarnos. Y también, pues, tratar de identificar problemas que hayan podido surgir por la fijación en parafina, ¿no? Que se reflejen en la secuenciación. Entonces, todo esto, pues, alenta un poquito las cosas, pero estoy muy contenta ahorita de contarles más o menos en qué vamos. Y bueno, este es trabajo que ha sido llevado a cabo por Patti Basurto, que es una estudiante de doctorado en mi grupo en la UNAM. Es trabajo de ella, esto que voy a presentar ahora. Y bueno, básicamente así se ven los resultados hasta el momento, ¿no? Esto es lo que se llama un oncoplot. Y aquí en cada columna ven un tumor diferente y en cada renglón ven un gen diferente. Y si ven esa cuadrito, digamos, con un color, quiere decir que ese gen está mutado en esa muestra. Arriba ven la carga mutacional, o sea, entre más grande sea la barrita, pues más mutaciones tiene ese tumor. Acá ven algunas características de los tumores, por ejemplo, el sitio de origen, si es de la piel o de la mano, por ejemplo, ven también el sexo del paciente, si es un tumor primario o no, o sea, o si es una metástasis o una recurrencia, y finalmente si está ulcerado o no. Y acá abajo el patrón de mutaciones, ¿no? Los cambios, el patrón de los cambios que se ven en esos tumores. Ahora, lo que vemos primero, pues es que el perfil mutacional de este tipo de cáncer en pacientes mexicanos en esta colección, pues sí, se ve que menos del 50% de los tumores tienen conductores clásicos. Los conductores clásicos son estos genes que mencionaba antes, BRAF, NRAS, NF1. Aquí, como pueden ver, de hecho, el gen más mutado es KIT, que también está mutado en otros tipos de melanoma, pero no tanto. O sea, aquí parece ser que domina más que otros genes. Y los genes clásicos NRAS, BRAF y NF1 que ven ustedes aquí, pues forman están mutados en menos de la mitad de estos tumores, lo cual es una proporción muy distinta a lo que se ha visto en otros tipos de melanoma. Ahora, las muestras tomadas del mismo paciente indican que los perfiles mutacionales son similares. Aquí estoy marcando muestras que son tomadas del mismo paciente y como pueden ver se ven muy similares
los perfiles. Esto es bueno en el sentido de que es esperado y es también un control de calidad para nuestras muestras y para asegurarnos de que no ha habido estos cambios, por ejemplo, de identidad de las muestras en el proceso, pero también nos pueden identificar, por ejemplo, nuevas mutaciones que quizá fueron ganando estos tumores mientras fueron evolucionando, ¿no? Y cómo fueron colonizando otros sitios, por ejemplo. También que, bueno, si lo comparamos con otros estudios anteriores en otros pacientes con otras etnicidades, vemos que el perfil mutacional es similar al de estos otros estudios, pero tiene potenciales diferencias. Por ejemplo, estos otros estudios en australianos y en Estados Unidos, pues vemos que para empezar, diferencias en las frecuencias de mutaciones, por ejemplo, en KIT o en BRAF, pero en general vemos esos mismos genes. Pero algunas diferencias, por ejemplo, este gen KDM5A, que nosotros lo vemos con pérdida de función, mutaciones de pérdida de función, en una fracción relativamente grande de los tumores que pues no hemos visto descrita antes, ¿no? Entonces esto es una potencial importante observación dado ya sea esta colección específica o el tamaño que es de nuestra colección que es más grande que el de otros, ¿no? Claro que estos son resultados preliminares, seguimos revisándolos y esto sí podría cambiar mientras actualizamos nuestras observaciones. Ahora, si nosotros hacemos el perfil de número de copias, qué partes del genoma se han ganado y perdido en nuestros tumores, entonces, pues vemos que algunos oncogenes conocidos están amplificados, como pueden ver aquí, Notch2 o la telomerasa o KIT que veíamos, la ciclina D1 o Crackle, que es un nuevo gen que parece ser específico de este tipo de cáncer, y algunos supresores de tumores conocidos también, pues, se pierden, ¿no? Por ejemplo, CDKN2A o NF1. Y si comparamos estos perfiles de número de copias entre diferentes subtipos mutacionales de este tipo de cáncer, entonces vemos que aquellos tumores con mutaciones en BRAF y NRAS parecen tener un menor número de alteraciones, ¿no? Y esto nos puede indicar que son diferentes historias evolutivas que siguen estos tumores para desarrollarse, ¿no? Dependiendo de la mutación iniciadora. Y bueno, también algunas observaciones como que los tumores de abajo, que surgen abajo de las uñas, los llamados subunguales, también parecen tener más alteraciones de este tipo de cambios estructurales que los que surgen en las manos y en los pies. Y estas observaciones pues están todavía sujetas a ser corroboradas con las nuevas muestras que tenemos. Y finalmente otra observación interesante es que los pacientes que tienen mutaciones en NRAS pues parecen ser más jóvenes que los demás. Esto contrasta con observaciones en otros tipos de melanoma donde parece que los pacientes que tienen mutaciones en BRAF son los que tienden a ser más jóvenes. Así que eso también nos indica sobre potenciales diferencias en el desarrollo de este tipo de cáncer. Y bueno, finalmente, entonces algunas conclusiones de lo que les he dicho hoy. Finalmente, que bueno, los estudios de genómica nos permiten conocer sobre los procesos biológicos que llevan a la expansión celular y a la formación de tumores, y ese es el acercamiento que nosotros tenemos para estudiar esta enfermedad, que el melanoma lentiginoso sacral es el subtipo de melanoma más común en México y en otros países en América Latina, en Asia y en África, que está pobremente estudiado. Sus causas, ya sean genéticas o ambientales, son desconocidas y bueno, esto también nos lleva a que exista una falta de opciones terapéuticas para estos pacientes. Y finalmente, que el proyecto que estamos realizando, Melanoma lentiginoso sacral en México, tiene como uno de sus objetivos identificar los genes y las mutaciones detrás del desarrollo de este tipo de cáncer. Eh, algunas conclusiones preliminares que tenemos es que menos del 50% de los tumores tienen estos conductores clásicos y que hay diferencias del perfil de número de copias de ADN por sitio de presentación de tumor y por mutación conductora. Y con esto, bueno, les quiero agradecer por la invitación y la oportunidad de compartirles un poco de nuestra investigación en estas jornadas de informática. Quisiera agradecer principalmente al doctor Cristian Molina, que es investigador postdoctoral en nuestro grupo y que ha facilitado mucho de este trabajo que les presenté hoy, y a Patti Basurto, estudiante de doctorado que ha hecho los análisis bioinformáticos que hoy les mostré, al resto del equipo, también a nuestros colaboradores en la Universidad de Leeds, en el Instituto Sanger, en los hospitales que hacen posible que podamos realizar este trabajo, y finalmente a
todos nuestros organismos financiadores que hacen posible esta investigación. Muchas gracias.